para nuestra vida diaria. Bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querida iglesia, vamos a empezar nuestro estudio acerca de la obra y la persona del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Empiezo inmediatamente explicando lo que será nuestro primer tema. El tema número 1 que vamos a tratar es la personalidad del Espíritu Santo. Síganme aquí, síganme aquí. Estos estudios los preparé por temas. Hay varios temas y cada tema tiene diferentes lecciones. Es decir, el tema que hoy vamos a empezar es la personalidad del Espíritu Santo. La primera lección, entonces, vamos a hablar del Espíritu Santo como persona. Esa es la lección de hoy. Y la próxima lección será el nombre del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Porque Él se llama Espíritu Santo. Esas dos lecciones competen al tema número 1, la personalidad. Luego pasaremos al tema número 2, que será la deidad del Espíritu Santo. Ahí tendremos otras lecciones. Entonces, para que si al caso no se confundan, una cosa son los temas que vienen a ser como los títulos grandes, otra cosa son las lecciones que hacen parte del tema. Entonces, el tema número 1 tiene que ver con la personalidad del Espíritu y el objetivo que tengo aquí es que podamos aprender que el Espíritu Santo es una persona divina, no una fuerza, y aprender de su ser a la luz de sus títulos y nombre. Ese es el objetivo con la lección de hoy, repito, y la lección que veremos Dios mediante dentro de 8 días. Entonces, vamos a empezar a tratar la lección de hoy, otra vez, el Espíritu Santo como persona, demostrar que Él es una persona, no es una fuerza. Como resumen de la lección de hoy, el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal ni una energía abstracta. Las Escrituras lo presentan como una persona con razón, emociones y voluntad, capaz de actuar, hablar y relacionarse. Esa es la tesis que vamos a tratar hoy. Eso es lo que vamos a demostrar. Otra vez, que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, ni una energía abstracta. Aquí pensamos particular los testigos de Jehová, ¿no? Sino que las Escrituras lo presentan como una persona con razón, emociones y voluntad. O sea, una persona, eso es una persona, capaz de actuar, hablar y relacionarse, ¿ok? Vamos entonces a verlo, en primer lugar, identificando su personalidad, la identidad de su personalidad. Por lo menos hay varios argumentos que nos permiten concluir que el Espíritu Santo es una persona. El primero de esos es que en las Escrituras es reconocido con el pronombre masculino. El Espíritu Santo es reconocido con el pronombre masculino. Estos son cuestiones de gramática, particularmente la gramática griega, que nos permiten entender cuando alguien es una persona. Cuando alguien es una cosa, se utilizaría ciertos pronombres. Aún en nuestro español pasa, ¿no? Si yo les digo, la Kelly. Eso uno no dice la Kelly porque es una persona. No dice la casa, el carro, pero la Kelly, el Pedro, pues eso lo hacen en el vocabulario informal, ¿no? Pero eso sería una cosa. Nosotros no utilizamos un artículo para una persona, pero en el griego vamos a ver cómo funciona esto. El texto clave en este sentido es Juan 14:26. Vayamos en nuestras Biblias, lo tengo en pantalla, pero vayamos de todas formas en nuestras Biblias a Juan 14:26. Para que ustedes ahí puedan hacer su notica, puedan subrayar, etcétera. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cuál es el pronombre? Él. ¿Qué es un pronombre? Recordemos, a ver, volvamos al colegio, que eso se necesitaba. No prestamos atención o lo dejamos ahí. Eso sí que funciona para el conocimiento del Señor.
Un pronombre reemplaza un nombre. Para yo no decir Carlos comió, Carlos estaba enfermo, Carlos se cayó, uno diría Carlos comió, él estaba enfermo y él se cayó. Ese él reemplaza al nombre, a Carlos. Entonces el pronombre él, con tildecita porque es un pronombre, está reemplazando al Espíritu Santo. Y se utiliza el pronombre griego que aparece ahí, ekeinos. Ese pronombre, hermanos, la estructura, la gramática griega es un pronombre masculino. Si se utilizara el pronombre neutro, eso es algo en el griego, el pronombre neutro indicaría que es una cosa. Si el Espíritu Santo fuera una cosa, no utilizaría el pronombre ekeinos, sino que utilizaría un pronombre neutral para indicar que es una cosa. Repito, son cuestiones del griego, no lo tenemos en nuestro español, pero el griego utilizó el pronombre keinos, que es masculino, para indicar que el Espíritu Santo es una persona. Un ejemplo más. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y aquí viene, versículo 14. Él, otra vez, ekeinos, pronombre masculino, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces ahí tenemos un uso de un pronombre masculino para referirse al Espíritu Santo. Entonces ese es el primer argumento. El Espíritu Santo es una persona porque se utiliza el pronombre masculino para referirse a él. Otro argumento más. Se le describe con características personales. Los textos que acabamos de leer lo describía, pero vamos a ahora enfocarnos en esto. Entonces él es una persona, no una cosa. Número uno, porque se utiliza el pronombre masculino. Número dos, porque se le describe con características personales, cosas que hacen las personas. Dice Efesios 4:30. Por cierto, hermanos, vamos a estar viendo varios versículos. Entonces es necesario que estemos ágiles buscando en la Biblia o algunos los muestro rápido para no retrasarnos buscando. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cuál sería la característica personal? ¿Cuál sería? Contristar. Una cosa no se entristece. Ay, el púlpito se entristeció, pobrecito el púlpito. Le dio tristeza. No, el púlpito no se entristece. Un ventilador no se entristece, una bombilla no se entristece, una persona sí se entristece. Entonces, una característica personal. Siguiente, Juan 16:14. Estoy notando que no me cambia de acá, entonces toca que para mostrarlo lo hagan desde allá. Juan 16:14. Él me glorificará, hablando del Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué cuestiones son características personales ahí? Tomar de lo mío. Una persona toma, una cosa no toma. ¿Y cuál más? Os lo hará saber, comunicar. ¿Y qué más? Juan 16:14. Me glorificará, muy bien. Eso no lo hace un celular, eso no lo hace un micrófono, eso no lo hace una bombilla otra vez, eso lo hace una persona. Glorificar a Dios, tomar y hacer saber. Son características personales, no puede ser una fuerza. Siguiente texto, Primera de Corintios capítulo 2, versos 10 y 13 al 13. Aquí hay varias. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña,
aún lo profundo de Dios. ¿Qué características personales hay ahí? Revelar, lo revela, eso es algo que hace una persona. ¿Qué más? Escudriñar muy bien lo profundo de Dios. Sigue el versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. ¿Cuál es la característica personal? Conoció, conoce. El Espíritu Santo es una persona que conoce cosas. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cuál es la característica personal ahí? Enseña. Entonces, hermanos, estamos notando todos los versículos bíblicos, podemos seguir citando, vamos a limitarnos a esto, que nos dejan ver al Espíritu Santo como una persona que actúa con cosas, que hace cosas de personas, como enseñar, tomar, escudriñar, hacer saber, conocer. Eso no lo puede hacer una fuerza, una energía abstracta. No, eso lo tiene que hacer alguien, un alguien, aunque no sabemos quién es, pero es un alguien, es un alguien. Siguiente argumento, otra vez, la identidad de su personalidad por el pronombre, por las características. En tercer lugar, se le presenta actuando con otras personas, actuando con otras personas. Vamos a Hechos capítulo 15, verso 28. Dice, porque os ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Dejamos de lado lo que el pasaje tal cual significa, solo nos enfocamos en que los que hablan aquí hablan como que a ellos les pareció algo, personas, seres humanos, pero les pareció algo junto con ¿quién? Junto con el Espíritu Santo. Hermanos, ¿se imaginan que yo les diga a usted, nos pareció bien tomar esta decisión? Y ustedes me dicen, ¿a ti a quién? Y yo, no, a mí al coche, a mí al púlpito, a mí a mi micrófono. ¿Cómo así consultaste a esos objetos? Qué raro. Incluso si yo les dijera, me pareció bien a mí, a mi perro, a mí, a mi gato, nos pareció bien tomar esta decisión, ustedes dirían, ¿cómo así? ¿Cierto? No, tiene que ser una persona, alguien con intelecto. Y nosotros decimos, ok, está en la misma categoría de persona, por lo menos de un ser que razona. Entonces Pablo, todos los que están hablando aquí dicen, nos pareció bien a nosotros junto con el Espíritu Santo. Y en último lugar, podemos comprobar su personalidad, y este último punto va, digamos, de manera más confrontativa contra el testigo de Jehová, que nos dice que es una energía, que es un poder, que el Espíritu Santo es meramente un poder. Más adelante vamos a ver que ciertamente el Espíritu Santo tiene que ver con el poder de Dios, pero no es meramente un poder. Miren el texto de 1 Corintios 2:4. Bueno, el argumento es que si fuera un poder, o sea, si el Espíritu no fuera una persona, sino meramente poder, entonces habría una redundancia bíblica. ¿A qué me refiero? Miren 1 Corintios 2:4. Dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas con humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Si el Espíritu Santo fuera meramente poder, entonces ¿cómo traduciríamos el verbo? ¿Cómo traduciríamos el texto? ¿Cómo diría? Sino con demostración del poder y del poder. Sería redundante, ¿no? No, habla del Espíritu que es alguien y el poder que es algo. Son dos cosas distintas. Si Espíritu fuera un mero poder, como dicen los testigos de Jehová, el texto sería raro, con demostración de poder y de poder. No, del Espíritu que es alguien
y del poder, que es otra cosa. El espíritu y poder. Un texto más en este mismo sentido. No puede ser una mera fuerza, porque si fuera una mera fuerza, habría redundancia. Y el Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo fuera un mero poder, ¿cómo lo traducirían? A ver, ¿cómo lo traducirían ustedes? Hermana Beatriz, ¿cómo diría ese texto? Ajá. El Espíritu Santo diría por el poder del poder. El poder del poder. No. El poder, exacto, el poder del poder si fuera meramente una cosa. No, pero es alguien. El poder de alguien, del Espíritu Santo. Entonces no podemos entender que el Espíritu Santo es meramente un poder, porque sería una redundancia teológica o bíblica en el vocabulario. Ok, hasta ahí. Estamos demostrando que el Espíritu Santo es una persona. Es una persona por el pronombre masculino que se utiliza para referirse a él, porque es descrito con características personales, porque aparece actuando con otras personas y porque si fuera un mero poder habría una redundancia bíblica. Ahora, en segundo lugar, vamos a hablar de las características de su personalidad. Ya identificamos que es una persona, ya nos quedó claro que es una persona. Ahora, ¿cuáles son las características de su personalidad? ¿Cómo es él? Debo advertir que voy a tocar algunos temas rápido, porque en futuras lecciones vamos a dedicar toda una lección a algunos asuntos aquí. Solamente de manera general algunos de ellos. Bien, en primer lugar, muy importante, el Espíritu Santo es el Santo Consolador. El Espíritu Santo es el Consolador. Hermanos, cuando nosotros, primero leamos el versículo bíblico. Juan 14:26. Juan 14:26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La palabra consolador, como lo ven ahí, es la palabra griega parakletos. Parakletos. Ustedes lo han escuchado, ¿no? Para, que significa, es un término griego obviamente, para, que significa junto a, y kleto, que significa llamado, el llamado al lado. Esa idea del parakletos nos transmite, nos comunica, o lo traducimos como consolador. Pero hermanos, ¿qué pensamos nosotros en un consolador? ¿Qué pensamos nosotros cuando pensamos en un consolador? Alguien que está triste y te vinieron y te animaron. Entonces, de pronto, cuando pensamos en el Espíritu Santo como el consolador, se nos viene a la mente solamente su labor de estar al lado de nosotros, de animarnos, sí, como de pobrecito, está triste, pero, ya lo vamos a comprobar, eso se queda muy corto, hermanos. La palabra consolador lleva más que meramente a alguien que está animando a una persona que está triste. La palabra consolador tiene la idea de alguien que afirma, tiene una connotación de hecho legal, como de un abogado. Un consolador no es el que está al lado tuyo porque tú estás triste. Un consolador es alguien que está al lado tuyo para defenderte. Regáleme un momentico. Regáleme un momentico que me falló aquí. Listo ya. Es alguien que está al lado tuyo para defenderte. Por ejemplo, en primera de Juan 2:1, no vamos a ir allá,
pero se habla del Espíritu Santo como un abogado que tenemos delante del Padre. ¿Y cuál creen que es la palabra que se utiliza para Jesús como nuestro abogado? Paracleto. Entonces el Espíritu Santo es el Paracleto, Jesucristo también es el Paracleto. La misma palabra griega en Juan 14:26 se nos tradujo como consolador, pero en primera de Juan 2:1 se traduce como abogado. Porque otra vez la palabra paracleto lleva la idea de alguien que defiende. Alguien que está ahí no porque tú estás triste y pobrecito. No, eso no es la idea principal. Sino de alguien que está para defenderte, para animarte, para empujarte, para guiarte. Ese es el Espíritu Santo como consolador. De hecho, hermanos, este consolador, las Escrituras nos dice que es de la misma clase de Cristo. Ya lo podemos ver por el uso de las palabras en 1 Juan 2:1 y en Juan 14:26. Pero escuchen este texto, Juan 14:16. O vayan ustedes en sus Biblias, no está en pantalla. Juan 14:16. Dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu, Cristo hablando, dice que va a enviar otro, va a venir otro consolador, o sea que ya había un consolador, era Cristo, pero va a venir otro, como Él, de la misma clase. La palabra otro aquí denota al uno de la misma clase. Es uno como yo. El Espíritu Santo y Cristo son de la misma clase. Eso tiene que ver con su divinidad, que más adelante lo vamos a abordar. De hecho, vayan ahí adelante en sus Biblias al capítulo 16, versículo 7. 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hermanos, qué interesante esto. Deténganse un poquitico. Si yo les pregunto a ustedes, ¿a quién prefieren tener al lado? ¿A Jesús o al Espíritu? Yo creo que todos diríamos a Jesús. Pero Él dice, no, les conviene que yo no esté. Le dijo a los discípulos, es mejor que yo no esté para mandarles al Espíritu Santo. Es mejor, en palabras del mismo Cristo, tener al Espíritu Santo que tener a Cristo en la tierra. Es mejor mandar al Consolador, porque si Cristo estuviera en la tierra, estaría en un lugar, pero ahora el Espíritu Santo está en nosotros, en todos los creyentes, a través de todo el mundo, animando, fortaleciendo, defendiendo, guiando al pueblo de Dios. Esto, hermanos, miren, una de las razones por las que quise enseñar del Espíritu Santo con ustedes, cuando por primera vez a mí me empezaron a enseñar la doctrina del Espíritu Santo, una de las conclusiones a las que yo llegué, ni siquiera que lo estaban enseñando así, sino que yo empecé a ver todo y yo dije, necesitamos saber del Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos saber del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana. La persona de la Trinidad que tiene que ver más con tu vida cristiana diaria es el Espíritu Santo. Dentro de sus funciones particulares es el Espíritu Santo. Claro, el Padre, el Hijo, claro. Pero más adelante, de hecho, vamos a ver de la Trinidad económica. El Espíritu Santo es el que está más ahí contigo, es el Consolador. ¿Qué otra característica podemos decir de Él? Segundo lugar, es el Espíritu de verdad. Otra vez, las características de su personalidad. Es el Espíritu, es el Consolador, es el Espíritu de verdad. El texto clave aquí es Juan 16:13, que dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Juan 16:13, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta,
sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cómo se le llama aquí? Solo nos interesa la primera línea. El Espíritu de verdad. Nosotros lo conocemos el Espíritu Santo principalmente, ¿no? Pero él también es llamado el Espíritu de verdad y se le llama así porque él es la fuente de la verdad. Toda verdad viene de él. Toda verdad es verdad de Dios, ¿cierto? Dios es la fuente de toda verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Entonces, el Padre es la verdad, el Hijo es la verdad, pero ¿quién es el que nos comunica la verdad? El Espíritu Santo. Por eso él es llamado el Espíritu de verdad. ¿Notan nuevamente una aplicación de cómo el Espíritu Santo tiene que ver con nuestra vida diaria? O sea, tú sabes la verdad, no solo porque Dios es verdad, no solo porque Cristo es verdad, sino porque el Espíritu de verdad toma toda la verdad de Cristo y te la hace saber. Es el Espíritu el que nos comunica la verdad de Dios. También dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso tenía que ver de manera particular con los apóstoles, recordándole al Espíritu Santo todo lo que Cristo había dicho para luego comunicárnoslo. Tercera característica es el espíritu de adopción. Es el espíritu, es el consolador, es el espíritu de verdad. La Biblia también lo presenta como el espíritu de adopción. Texto clave aquí, Romanos 8:15. Vamos ahí. Romanos 8:15. Si quieren, búsquenlo en sus Biblias. Les dije que la idea es que estemos buscando en la Biblia, que ustedes lo vean. Yo no sé, hermano, yo siento que aunque pudiera estar en un proyector, como que uno lo ve en la Biblia y lo raya y se interioriza más. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Reina Valera del 60 lastimosamente aquí lo tradujo en minúscula, espíritu de adopción. Más adelante, cuando estemos viendo la palabra espíritu tal cual, vamos a entender un poquito más estos asuntos, pero es que en el griego es neuma, tanto para espíritu de esclavitud, neuma de esclavitud, espíritu de adopción, neuma de adopción. Entonces, ¿cómo se distingue si es mayúscula o minúscula? Es decir, un espíritu cualquiera o el Espíritu Santo. Bueno, el contexto. Valera del 60 lo dejó en minúscula, la SBT lo puso en mayúscula y creo que es así. Luego sustentamos más esto. Aquí sería el Espíritu mayúscula, el Espíritu Santo de adopción. ¿Y por qué se le llama el Espíritu de adopción? O no, perdón, en primer lugar, ¿cómo podemos comprobar rápidamente que sí debería ser en mayúscula? La misma Valera del 60, en Gálatas 4, del 5 al 6, miren cómo habla. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Aquí claramente es el Espíritu Santo. En un contexto de adopción, se dice que nos envían el Espíritu Santo para poder ver a Dios como nuestro Padre. Si unimos esto con Romanos 8:15, pues la conclusión es que el espíritu de adopción es el Espíritu Santo. Por eso creo que las versiones que lo traducen en mayúscula, el texto de Romanos, hacen mejor. Ahora sí, es llamado el espíritu de adopción porque es quien garantiza que somos hijos de Dios. Él es el que garantiza que somos de Dios. O sea, está Dios, nos ha adoptado por medio de su Hijo Jesucristo, pero ¿cómo sé yo esa verdad? El Espíritu Santo entra y me confirma que soy de Dios. Dice el versículo 16, ustedes estaban en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que le pertenecemos
a Él. Por eso Él es el espíritu de adopción. Y en cuarto y último lugar, entonces hemos dicho que Él es Él es el consolador, el espíritu de verdad, el espíritu de adopción. Él es el espíritu de gracia. Otra característica más. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Es el texto que lo describe como espíritu de gracia. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, aquí viene, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El Espíritu de gracia, mayúscula, ¿no? El Espíritu Santo. Tengo por aquí una nota de la teología sistemática de Luis Berkhoff que dice: el Espíritu Santo es denominado el Espíritu de gracia en virtud de que Él toma la gracia de Cristo y la confiere sobre nosotros. Una buena explicación de por qué es el Espíritu de gracia, porque toma de la gracia y la confiere. ¿Notan que ha sido casi siempre la misma dinámica? Espíritu de verdad, porque la verdad de Dios nos las confiere. Espíritu de adopción, porque la adopción de Dios nos las afirma. Espíritu de gracia, porque la gracia de Dios nos las concede. El Espíritu Santo es el completador de la obra, el que nos concede todo lo que es de Dios. Hermanos, por eso nos convenía que Cristo mejor se fuera y que nos enviara al Consolador, para que nos trajera todas estas bendiciones. Pastor, pero estás hablando de las características personales del Espíritu Santo y omitiste una, el Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo. ¿Por qué se le llama así? Eso lo vamos a ver, Dios mediante, dentro de 8 días. Particularmente, Él como el Espíritu, porque no es, es el Padre, el Hijo, nos hubiese convenido, no sé, la madre o el hermano, pero es el Espíritu. ¿Por qué? ¿Y por qué es santo? Bueno, eso Dios mediante lo vamos a ver dentro de 8 días. Vamos ahora, hermanos, a terminar, como les anuncié, con unas actividades. Vamos a dejar la lección hasta aquí. Oramos y luego nosotros compartimos las siguientes actividades. Oremos. Señor Dios del cielo, te damos gracias por habernos permitido el reflexionar acerca de esas preciosas verdades, profundas verdades de la identidad del Espíritu Santo como una persona y sus características como una persona. Hoy, Señor, aunque somos una iglesia trinitaria que nunca ha negado que el Espíritu Santo sea una persona, tu palabra nos afirma. Porque tal vez, Señor, vengan dardos de fuego del maligno, o tal vez vienen enseñanzas falsas. Te pido que por favor nos ayudes a comprender más y adorarte más en la persona del Espíritu.